Nuestra misión como Casa Vendimia es amar, compartiendo el amor de Jesús para que muchas personas tengan un encuentro transformador con Dios. Conectar con el cuerpo de Cristo a aquellos que han creído para que reciban sanidad, liberación y aceptación. Equipar a cada creyente con la palabra del Espíritu para cultivar el carácter de Cristo. Empoderar a cada discípulo en la plenitud y el poder del Espíritu Santo para servir a Dios y a sus generaciones. La Casa Vendimia tiene el alto honor de presentarles a nuestro pastor, Pablo Daniel Logacho. Lleva trabajando 5 años como director de la organización La Biblia Dice en la ciudad de Quito. Hizo sus estudios teológicos en Buenos Aires, Argentina. Tiene una licenciatura en idiomas en nuestro país. Recibamos con mucho gusto a nuestro querido pastor Pablo Daniel Logacho. Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes. Les saludo desde la fría capital, desde Quito. Yo espero que estén pasándola muy bien ahora a pesar de la pandemia. Espero que estén siendo bendecidos por el Señor. Para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes en esta nueva normalidad, ¿no? Nunca me hubiera imaginado estar en mi casa grabando para una reunión de domingo. Ni en mis sueños más salvajes lo hubiera pensado. Pero así Dios lo dispuso y hoy quiero compartirles algo que en algún momento Dios me habló y yo espero que también pueda ser de bendición para ustedes. Así que quiero empezar, si ustedes me permiten, orando, pidiendo a Dios que Él se lleve la gloria y no sea yo ni nada de lo que hagamos acá, sino sea sola Él el que se lleve la gloria. ¿Les parece? Oremos. Señor, te quiero dar muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana y a veces yo me olvido de eso, Dios. Padre, permítenos por favor ver cuál es tu propósito global en todo lo que está pasando. Y hoy háblanos por medio de tu palabra tal como siempre lo haces. Señor, tú siempre permaneces fiel aunque a veces nosotros no. Y por eso te alabo y te bendigo y te pido que tú nos hables por medio de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles acerca de un pasaporte, de una visa, de un permiso para ser misioneros. ¿No le gustaría ser misionero? ¿Qué imagen tiene usted de un misionero? Mire, en mi tiempo los misioneros eran personas que hablaban un idioma diferente, que venían al país a enseñarnos cosas que no habíamos aprendido antes, que tenían una cámara muy grande y tomaban fotos de todo, ¿cierto? Para mí, cuando yo era niño, ese era el concepto de un misionero. Pero después fui cambiando mi perspectiva de lo que es un misionero. Y hoy quiero contarles a ustedes qué se tiene que hacer para ser un buen misionero. Y miren, por eso es de que le llamé a esta charla o a esta intervención pasaporte para ser misionero. Todos hemos tratado de sacar un pasaporte o inclusive una visa, ¿no? Para quizás ir a algún país. Miren, las veces que yo he tratado de ir a Estados Unidos, cuando por fin me dieron la visa fue después de muchísimas entrevistas en la embajada y uno sufre y uno está pendiente de ver de qué le van a decir y le preguntan de todo. Bueno, el pasaporte, la visa, permiso para ser misionero es mucho más fácil. Así que si ustedes me acompañan, por favor, vamos al libro de Mateo. Yo lo tengo aquí en mi Biblia. Mateo capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 32. Esta historia me encanta. Es una historia que me muestra mucho del carácter del Señor Jesucristo. Y yo quiero contarles de eso hoy, de cómo ser un buen misionero basado en el modelo de Cristo. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 15, el versículo 32. Dice, y Jesús, llamando a su discípulo, dijo, tengo compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Acuérdense de ese número. Versículo 38.
y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 39. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Qué increíble historia. Esta es una de mis historias favoritas en la Biblia porque me muestra el carácter de Jesús, cómo él era y cómo actuaba con el prójimo. Miren, una de las cosas que más me fascina de Jesús es de que fue en contra de todo lo que la religión demandaba en ese momento. Para un maestro bíblico, en ese tiempo acercarse a pecadores era lo peor que podía hacer. Y eso es justo lo que hizo Jesús. En ese tiempo acercarse a mujeres era impensable para un maestro bíblico. Y eso fue justo lo que hizo Jesús. En ese tiempo que un maestro bíblico ofrezca comida a personas que necesitaban, era imposible. Eso tenían que hacer los levitas. Pero para un maestro bíblico no. Pero Jesús hizo exactamente lo contrario. Por eso yo creo que el modelo de Jesús es un modelo mucho mejor para seguir que una religión. Una religión cualquiera que sea, ¿no? No estoy atacando a ninguna en específico. Yo creo que la religión en general nos hace tener esto. Así que, ¿cuáles son los requisitos para sacar un pasaporte misionero, un permiso para ser misionero? Bueno, quiero decirles primero de que absolutamente todos nosotros somos misioneros. ¿Cómo? Sí, por la misión que está en el libro de Mateo y también en otros evangelios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está la misión. Eso le convierte a usted y a mí en misioneros. No podemos escaparnos. Ya no son los misioneros solamente la gente que viene de otro país o que habla una lengua extraña. Todos nosotros somos misioneros. Y con esa premisa yo quiero que usted piense, yo soy misionero, misionera, y es necesario saber qué hace un buen misionero. Bueno, lo primero que hace es, y esto le va a sonar un poco raro, es tener un buen estómago. Miren, en algún momento me invitaron para predicar junto con mi compañero Nelson. Creo que Nelson estuvo compartiendo con ustedes. Nos invitaron para ir a la selva del país. Y en ese viaje yo aprendí que no todo lo que le sirven a uno generalmente es rico, ¿no? Yo tengo un buen apetito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. En la pandemia mi apetito se ha acrecentado de gran manera. Pero en esta ocasión que fuimos a la selva fue muy sui generis, porque viene el pastor y me dice, hermano, esta es una bebida muy tradicional de acá, tómela. Y yo la tomé, toda la que pude, y sí noté que había ciertos granos mientras estaba tomándola, ¿no? Entonces, cuando ya terminé, el pastor me dice, ¿le gustaría ver cómo se hace esta bebida? Yo dije, pues claro, me encantaría. Me llevó atrás de la cocina, de la iglesia, había la cocina, y ahí estaban las hermanas Guauranis, todas sentadas alrededor de un cuenco muy grande, masticando la yuca y escupiéndole en este cuenco, ¿no? Y de ahí tomaban la chicha y eso es lo que nos estaban dando. Y claro, lo que yo pensé que eran granos, parece que habían sido dientes. Así que fue una experiencia muy rara. Pero eso me hace ver que uno tiene que tener un buen estómago. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Mire lo que dice, y ahora sí lo vamos a leer un poquito más lento. Mateo capítulo 15, el versículo 32, dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión. Esa palabrita en el idioma original, en el griego que se escribió esta porción de la Biblia, esta palabra esplaxinomai. Esplaxinomai es ese sentimiento de que a uno se le mueve algo dentro, como cuando alguien está teniendo, por ejemplo, una ansiedad. Yo no sé si le ha pasado eso mientras estamos viviendo la pandemia, que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Y algo dentro se le mueve. Bueno, ese movimiento de entrañas es justamente lo que describe esta palabra compasión. Y mis amigos, esta es la primera cosa que nosotros tenemos que tener para ser buen misioneros. Es tener compasión por la gente, mirar a la gente de la misma manera que miraba a Cristo. Yo creo, mis hermanos, que si hay algo que nosotros los cristianos evangélicos carecemos, y aquí estoy hablando de forma muy general, yo estoy agradecido por la iglesia que ustedes están en línea ahora y están sirviendo, ¿no? Pero en general he visto que nosotros estamos dedicados a hablar mucho, pero estamos haciendo muy poco. Las personas que no son cristianas, los cantantes, los artistas famosos, ellos están muy entusiasmados en hacer muchas cosas por la gente. No sé cuál será la motivación, pero al menos están haciendo mucho. He visto muy pocas iglesias, muy pocas personas que estamos haciendo algo por la gente que está padeciendo por esta pandemia.
Y sabes que eso nos tiene que llevar a que tengamos compasión de la gente. Miren, yo no sé si su estómago es sensible, si sus entrañas se mueven al ver que muchas personas están sufriendo. Yo creo que ese es el primer ministerio y misión de una iglesia en este momento, en esta crisis. Que la gente de afuera nos pueda ver que nosotros no somos solo palabras. El libro de Santiago, de hecho, es eso, ¿no? El libro de Santiago dice que nosotros seamos más bien tardos para hablar y muy prontos para oír, más bien para actuar. ¿Cómo estamos nosotros viendo a los demás? Mire, la compasión nos da una perspectiva diferente de las personas. La compasión nos hace ver a las personas de la misma manera que vio Cristo. Y eso yo quiero invitarle que en este tiempo nosotros podamos ver a los demás con compasión. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo, yo lo entiendo muy bien. Pero cuando nosotros vemos a los demás con compasión, ahí empezamos a entender de que las ofensas que nos están haciendo no nos están haciendo a nosotros. Las ofensas que nos están haciendo quizás la están haciendo al Señor. Cuando nosotros vemos a los demás con compasión, nos damos cuenta que lo que yo tengo es una bendición muy grande. Miren, hace algunos años me invitaron para ir a un campamento juvenil y yo estaba predicando, terminé en las charlas del día y me fui a bañar. Y hermanos, si hay algo que un serrano no puede soportar es bañarse con agua fría. Yo no aguanto, yo necesito agua caliente. Necesito tanta agua caliente que por eso mi esposa dice que por eso es que ya no tengo cabello, ¿no? Así que en algún momento cayó el agua fría, helada, y recuerdo haber pensado, wow, yo nunca le agradezco al Señor por esos pequeños milagros que tengo en mi casa. Se acabó el campamento, vine a casa, hermanos, no tienen idea cuánto tiempo pasé en esa ducha caliente, porque me di cuenta que las cosas que yo doy por sentado que tengo, hay muchos que no lo tienen. La compasión junta esos dos conceptos. Lo que yo tengo es mucho y estoy agradecido por Dios, pero tengo que hacer algo por la gente que no lo tiene. Hay un pastor en Estados Unidos que se llama David Platt y él escribió un libro que se llama Radical. Me encanta ese libro, si usted lo puede conseguir sería genial. Es un libro chiquitico, pero habla acerca de yo empezar a cambiar mi mente radicalmente para que las personas que no tienen muchas cosas o que están padeciendo de necesidad puedan encontrar en mí una manera de poder mitigar esa necesidad. Eso es compasión. Compasión es ver a las personas como Cristo las ve. Y aquí le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es su estómago? ¿Cómo usted ve a los demás? Cuando usted ve a alguien con necesidad, algo dentro de usted se mueve. Bueno, al Señor Jesucristo le pasaba eso, pero no era lo único. Lo primero entonces es tener un buen estómago. Lo segundo es tener una buena memoria. Mire lo que dice el versículo 33. Aquí Jesús acaba de decirles que necesitan alimentarle a esa multitud. Y versículo 33 dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en este desierto para saciar a una multitud tan grande, no? Mire, la segunda cosa es tener una buena memoria y le voy a decir por qué. Yo creo que nosotros somos muy olvidadizos. Nos olvidamos de cómo Dios nos bendice. Nos olvidamos de cómo Dios nos bendijo antes y a veces nos desesperamos pensando que Dios no lo va a volver a hacer. Y la razón por la cual estoy deduciendo esto o sacando esta conclusión es porque los discípulos habían visto el milagro de la alimentación. Miren, cuando estaba en la escuela dominical yo pensé que este relato de alimentar a 4,000 era el mismo relato de la alimentación de los 5,000, pero no. Son dos eventos bien diferentes. Solo pasaron 37 días desde la alimentación de los 5,000, o sea, un poquito más de un mes, hasta este evento de la alimentación de los 4,000. Es decir, los discípulos ya habían visto esto. Los discípulos ya sabían lo que Jesús podía hacer con los peces y los panes de un niño. Felipe ya había visto este milagro, pero cuando se volvieron a encontrar con el mismo problema, no se acordaron. Y mire, lejos de juzgar a los pobres discípulos, yo soy igualito. Hace algunos años, mi esposa estaba muy enferma, así que la llevamos a la clínica. El médico me dijo, Pablo, hay que hacerle unos exámenes y yo te voy a llamar por teléfono
para decirte los resultados, para que no tengas que venir a la consulta. Entonces yo le dije, bueno, pasó una semana y el doctor me llamó y vieron cómo están algunos doctores, ¿no? Te explican cosas muy técnicas, yo no entendí nada de lo que me dijo el doctor, habló en chino para mí, pero en algún momento de esa conversación el doctor dijo algo de cáncer. Así que las alarmas en mi cabeza se encendieron y dije, ¡cáncer! ¡Dios mío! Así que yo fui con mi esposa, le llamé, colgué el teléfono con el doctor, le llamé a mi esposa que estaba en el trabajo y le dije, mi amor, tienes cáncer, hay que prepararnos para lo peor. Imagínate siendo esposa, si recibes una llamada de tu esposo así, ¿no? Hermanos, no dormí. No dormimos, lloramos, ya estábamos planificando, ya estábamos viendo cómo es la muerte, el ataúd, todo, ¿no? Ahora volvimos de esta semana de no dormir y mal y vamos a la consulta. Yo fui ya demacrado, sin dormir, con las ojeras grandes y me acuerdo de estar sentado ahí delante de este doctor que no era ni cristiano. Le digo, doctor, pues ya díganos, ¿no? Cuándo se va a morir y para hacer los trámites necesarios. Y el doctor me queda viendo y me dice, Pablo, ¿por qué están pensando tan negativamente? Ustedes no son cristianos. Un doctor no cristiano me estaba diciendo a mí esto, ¿no? Así que yo le digo, pues sí, pero usted dijo de algo de cáncer. Y me dijo, Pablo, yo jamás te dije que tu esposa tiene cáncer. Lo que yo te dije es de que está muy joven, que este proceso, si no se cura a tiempo, puede llevar a un posible cáncer, pero tu esposa es muy joven para tener cáncer. Ustedes deben haber visto la cara de mi esposa viéndome en ese momento. Solamente aquellos que estamos casados entendemos esa mirada de fuego que consume todo pensamiento, ¿no es cierto?, en ese momento. Y ¿saben qué, hermanos? Esa semana yo me olvidé que el Señor había hecho muchos otros milagros conmigo, porque tenemos mala memoria. Yo tengo una mala memoria. Muchas veces me desespero. No tengo trabajo, no hay alimento en mi hogar. ¿Qué pasa con esto de la pandemia? Pero nos olvidamos de que el Señor siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel. Y sabes que cuando nos olvidamos, nosotros cometemos tres elementos o pasamos por tres elementos que van en contra de Dios, del carácter de Dios. Somos insensibles, somos incrédulos y respetamos a Dios. Mira, yo no sé cuál fue la tónica con la que los discípulos lo dijeron, pero yo creo que fue así. Mira el versículo 32. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde? Piensa. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande, Señor? Yo creo que los discípulos fueron bastante irónicos con Cristo. Yo creo que los discípulos dijeron, Señor, o sea, ¿por qué no puede ser un Mesías normal? O sea, acá no tenemos nada, Señor. Piensa. Y yo me he visto siendo irrespetuoso, incrédulo e insensible cuando me olvido que el Señor es capaz de hacer milagros. No estoy hablando de grandes milagros, pero el Señor nos tiene con pequeños milagros a los cuales nosotros nos hemos acostumbrado. Y yo creo que es importante recordar que el Señor siempre ha sido fiel, siempre. Así que, si usted quiere ser un buen misionero, número uno, tiene que tener buen estómago. ¿Cómo es su compasión con la gente? ¿Cómo está viviendo en esta etapa de pandemia con el tema y sabiendo de que hay gente que no tiene? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Número uno. Número dos, ¿cómo estamos viviendo la memoria? Somos personas que vivimos en la tierra del olvido. El libro de Salmos 72 habla acerca de justo eso. Como nosotros nos hemos olvidado de Jehová, de cuántas maravillas ha hecho. Si usted lo ha hecho, no se preocupe. Es parte de esto, de las estadísticas. Pero hoy es buen momento para empezar a recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Y por último, ya voy a terminar. Esto va a ser una charla flash para que usted no se aburra. Si usted quiere sacar un pasaporte o un permiso para ser misionero, número 3, tiene que tener algo que dar. Mira lo que dice el versículo 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Es interesante, ¿no? El Señor siempre va a hacer algo grande de cosas muy chicas. Y a mí me encanta ese concepto porque yo soy una persona chiquitica. Y mi estatura es de 1,55, así que imagínense, yo sí califico para Minion, ¿no es cierto? Así que me encanta este concepto de que Dios puede hacer cosas grandes con cosas muy pequeñas. Piense un poquito en estos panes y en estos peces, ¿no?
Lo único que tenían los discípulos era eso. Es el mismo concepto que Jesús enseña con la viuda. ¿Usted se acuerda de esa viuda que fue y entregó 2 blancas? Es muy posible que la viuda haya tenido 2 monedas. Una lo entregó en el alfolí, que era para los levitas, es decir, su diezmo, y el otro entregó para la gente pobre. Y ella se quedó sin nada. Y el Señor dice, de cierto, que ella sale justificada. Alabó que no era mucho lo que entregó, pero era algo. Miren, mi papá siempre dice que Dios no ve lo que yo doy. No, a él no le importa. Dios ve con lo que me quedo. Y yo creo, mis hermanos, que cuando nosotros queremos ser buenos misioneros, necesitamos tener algo que dar. Le voy a contar algo de una infidencia de nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay una hermana que canta muy feo. Y perdón por ser así tan crudo, ¿no? Pero de verdad que canta feo. Así que por mucho tiempo la hermana, encima de que canta feo, quiere estar en la alabanza de la iglesia. Así que había hablado con los pastores y nosotros decidimos, bueno, darle una oportunidad para que cante porque tiene que hacer algo para la iglesia, ¿no? Así que la hermana canta, pero ¿sabe cuál es el problema? Que me desafina todito el coro. Me desafina el coro, me desafina ella, desafina la congregación cantando. Así que hace poco yo fui donde el pastor, no hace poco, hace un buen tiempo, fui donde el pastor principal de la iglesia y le dije, pastor, esto no puede ser. No entiendo yo cómo una persona así puede estar en el coro. Tiene que ser algo profesional porque tenemos que hacer algo bueno para nuestro Dios. Así que el pastor me miró con esa sabiduría que le da esos flashazos a veces y me dice, Pablo, yo quiero que vengas cuando el coro de la iglesia ensaya, el grupo de alabanza. Yo le dije, bueno, nuestro grupo de alabanza ensaya los jueves 1 hora, los viernes casi 3, los sábados 3 y 1 hora antes del domingo el culto, ¿no? ¿Cuándo podíamos reunirnos antes de toda esta locura de la pandemia? Así que yo fui un jueves y ahí me sale al encuentro esta hermana. Yo le decía a la hermana Vibrato, hasta le puse un nombre, ¿no? Le puse la hermana Vibrato, un apodo, porque canta así, habla como y también habla así, hola mis hermanos, ella habla así, pobrecita. Cuando llego le veo a la hermana y cuando uno es pastor, si te cae mal alguien, igual hay que poner buena cara, ¿no? Entonces sale la hermana y me dice, hermano, qué bueno que ha venido, pastor, gracias, Dios le bendiga. Y yo, bueno, entre mí, otra vez estoy con esta hermana, estoy en este problema de que esta hermana me desafina a todos. Y le pregunto, hermano, ¿usted qué hace acá? ¿Por qué viene tan antes? Todavía no vienen los músicos. ¿Qué está haciendo acá? Ella me dice, hermano, yo estoy orando por toda la congregación. Siempre me oro por todos. Y yo entre mí, qué mentirosa, porque nosotros, tienen que entender, nuestra congregación tiene como unos 700, 800 miembros. Es imposible que ore por todos. Y ella me dice, sí. Y saca un librito donde tenía anotado todos los nombres de todas las personas de la iglesia. Y ahí estaba incluido yo. Hermanos, ahí me sentí una cucaracha porque cuando yo oro, si es que oro por los alimentos, mi vida de oración no tiene nada que ver con la hermana aquella, ¿no? La hermana que a mí me caía mal. Y después me dijo algo peor. Me dice, hermano, usted me ha bendecido muchas veces con las charlas que da acá en la iglesia. Estoy muy agradecida con usted. Ojalá yo tuviera ese pegue con la gente. Ahí me sentí pésimo. Me sentí como la pata de la cucaracha, porque claro, yo criticándole a la hermana y esta hermana alabándome a mí, ¿no? Y después me dice lo peor. Me dice, hermano, yo sé que no canto bien. Yo sé que yo no tengo una buena voz. Y yo sé que hay gente que me ha estado criticando por eso. Y yo, hermana, así hay muchas personas que critican a los demás. Y yo era el primerito. Y me dice, pero pastor, ¿sabe qué? Es lo único que tengo para darle a Dios. Yo no sé hacer otra cosa. Y lo único que tengo es mi voz. Y quiero agradarle y alabarle a Dios con eso. Hermanos, ahí me sentí la uña de la cucaracha, la mugre de la uña, porque yo estaba en contra de que esa hermana cumpla con el propósito de Dios. Y sabes que para ser un buen misionero no tienes que tener mucho. Para ser un buen misionero yo no tengo que ser una persona muy rica o una persona con una buena posición o tener grandes talentos. No, Dios me puede utilizar con lo poco que tengo. ¿No fue el mensaje que Jehová le dio a Moisés?
Jehová le dijo a Moisés, ¿qué tienes ahí en tu mano? Y Moisés dijo, una vara. Bueno, con esta vara vas a liberar a Israel. Y fue así. Con la vara, pues, inició las plagas. La vara se convirtió en una serpiente que se comió a las otras serpientes. Con la vara partió el mar y pasaron más de 2 millones de israelitas. No tienes que tener mucho para ayudar. Lo único que tienes que tener es un corazón. Te hago una pregunta. ¿Quién da más? ¿Quién obtiene más? Más bien dicho. ¿Quién obtiene más? ¿El que da o el que recibe? Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 15, el versículo 37 ahora. Dice, versículo 36 voy a ponerle en contexto. Dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Eso es súper importante. El Señor fue muy agradecido y primero dio gracias por lo que tenía. Versículo 37. Y comieron todos y se saciaron. Si el milagro, mis hermanos, hubiera sido hasta acá, ya hubiera sido impresionante. Pero mira lo que sigue pasando. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. ¿Cuántos panes había? 7. ¿Cuántas canastas recogieron? 7. Y hermanos, la ley de dar es así en la Biblia. Hay una ley espiritual inquebrantable que cuando uno da de corazón, casi siempre recibe el doble de lo que había dado. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando yo pienso que voy a dar, realmente salgo más bendecido de lo que yo pude bendecir. Y yo quiero animarle a usted para que usted pueda experimentar eso. No con la motivación de ser más bendecido, no. Estoy totalmente en contra del evangelio de la prosperidad que dice siembre. Y Dios le va a dar mucho más. Dé $20 y Dios le da 40. No, así no funciona la mente de Dios. Pero Dios va a bendecir a la manera como Él quiera cuando yo entrego las cosas que yo pienso que son para mí, las entrego para beneficio de otra persona. Miren, hace unos años estuve en Cuba. Me invitaron para predicar en algunas iglesias ahí en Cuba y fue muy interesante ese viaje. Cuba es un país que tiene 60% de católicos en un país de 12 millones de habitantes, 25% de ateos, 10% de santeros de esta religión diabólica y solamente 5% son cristianos. Así que existen solamente 5 canales de televisión, todos están controlados por el gobierno. Y el pastor que me invita me dice, Pablo, hoy vas a predicar en nuestra iglesia. Así que yo fui bien vestido y me sorprendí mucho, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a una alabanza tan rítmica como tienen los cubanos, es increíble. No tienen instrumentos de nada, es muy difícil encontrar instrumentos, no tienen un infocus, un proyector, no tienen sistemas de sonido, las iglesias son muy chiquititas, básicamente es una casa, pero ahí están los hermanos. Ustedes deben haber visto cómo alababan esos hermanos con ese ritmo caribeño, yo me quedé loco, porque yo no estoy acostumbrado, pero el corazón de esa gente es impresionante. Pero lo que quería contarles es de que en algún momento todos estaban aplaudiendo, todos estaban muy contentos, pero había un hermano ahí que no hacía nada. Así que yo le pregunto al pastor, ¿qué está haciendo esta persona? Y me dice, cállate, después te digo. Yo le digo, ¿cómo? Le pregunté de ese hermano que no aplaude, está todo quietito. Y me dice, cállate. Dije, ok. Más tarde fuimos a comer a la casa del pastor, lo que tenía. El cubano vive con muy poquito. Así que nos dio todo lo que tenía ese pastor. Y fue humillante ver cómo él entregó todo y tantas veces yo no soy así, ¿no? Así que después de esa lección que aprendí, le pregunté al pastor y saqué de nuevo a colación el hermano que me había acordado de la congregación, que mientras estábamos todos aplaudiendo, este hermano estaba quieto, sin hacer nada, totalmente impávido. Y le pregunto, ¿quién es? Y él mira a todos lados como viendo si es que no le están espiando. Y yo no sabía qué pasaba y me dice, Pablo, él es un agregado del gobierno, es un espía del gobierno. Si él quiere, cualquier momento de estos puede ir al gobierno de Cuba y decir que yo estoy en contra, hablando cosas en contra del comunismo y me pueden meter preso. Y puedo ir 16 años preso. Hermanos, yo me estremecí porque creo que he sido todo este tiempo un pésimo misionero. ¿Sabe cuántas Biblias tengo en mi casa? Tengo como 8 Biblias. Pregúnteme si leo todas. Yo creo que soy un pésimo representante del Evangelio,
Porque mientras este pastor estaba arriesgando su vida para servirle a Cristo, a veces yo me quejo de la iglesia. Me quejo de que el pastor da sermones muy aburridos. O me quejo de que el pastor da sermones demasiado alegres. O que hay mucho chiste, o que es muy formal. O que no estoy muy cómodo con lo que hace la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Creo que yo he sido un pésimo misionero. Porque si es que fuera como Cristo, el modelo de Cristo me está mandando, primero tuviera compasión de la gente. En segundo lugar, tengo un buen estómago. En segundo lugar, tendría buena memoria de que el Señor todavía puede hacer un milagro si Él quiere. Y a veces yo me quejo y me desespero con cosas como esto de la pandemia. Y en tercer lugar, y en último lugar, solo tengo que dar algo. A veces, hermanos, tenemos demasiado. Y no entregamos solamente porque no queremos. Así que hoy quiero dejarles con esto. El Señor tiene la capacidad de bendecir mucho más de lo que uno da. Pero necesitamos ser buenos misioneros. Termina así. Versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a suponer que había una familia de 3 personas en promedio. Ese día comieron casi 12,000 personas o más. Miren, el milagro de la multiplicación se hizo cuando el Señor tuvo compasión por la gente, cuando los discípulos por fin entendieron de que tienen que tener una buena memoria de lo que Jesús había hecho antes, y cuando ellos tenían algo que dar. No fue mucho, pero lo poco en las manos de Dios puede ser mucho. Hoy, mis hermanos, les quiero animar para que ustedes puedan encontrar en este tiempo alguien a quien bendecir. No tiene que ser mucho y no tiene que ser quizás dinero o cosas muy grandes. Una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de la palabra de Dios mismo. Quizás no tiene que ser mucho, pero necesitamos levantarnos como iglesia y decirle al mundo que está sufriendo, mire, este sufrimiento es temporal, pero lo eterno, eso es lo que vale la pena. Y nosotros tenemos en la mano, mis hermanos, la bendición del Evangelio. Podemos entregar y podemos empezar con eso. No solamente eso, podemos bendecir con lo poco que tenemos. Así que hoy quiero terminar orando. Y si usted quiere orar conmigo, pues bienvenido sea. Oramos. Señor, yo te quiero agradecer por tu palabra, es tan genial. Padre, ayúdanos a ver a los demás con compasión. Y quiero pedirte perdón porque muchas veces yo no veo a los demás como tú los ves. Tú los ves como personas que no tienen pastor. Ayúdame a ver a la gente así, Señor. A los que me hacen daño y a los que no, a los que me critican y a los que no. Porque de todas maneras, Señor, tú viniste a salvar a todos. Padre, perdóname porque muchas veces yo tengo una pésima memoria. Me desespero, me siento mal por lo que está pasando, pero me olvido, Señor, de que tú ya antes me has librado de tantas veces y me has dado tantas cosas y me has bendecido tanto que todavía puedes volver a hacerlo, Señor. Y Dios, utiliza lo poco que tengo. Quizás no tengo mucho, quizás mis hermanos acá que me están viendo, quizás no tengan mucho, pero Señor, utiliza nuestros dones, quizás dinero, con lo que tú nos has bendecido para poder bendecir a otros. Señor, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras a un mundo sin Cristo, sin Dios. Gracias por este tiempo, Dios, eres genial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por este tiempo. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos acompañado en esta experiencia en línea. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación y bendición para ti y tu familia. Te agradeceríamos mucho si te suscribes a nuestro canal y activas la campanita de notificaciones. Así estarás muy pendiente de todo el contenido que Vendimia Church tiene para ti. Recuerda que Vendimia es mirar más allá.